Qué bendiciones ver caras nuevas, caras diferentes, y que la iglesia, aunque hay gente de vacaciones, sigue llena. Es una bendición, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos orar, porque hemos cantado la canción Tu bondad corre detrás de mí, ¿sí? Y si hay algo que yo he podido experimentar en estas vacaciones, es como Dios bendice y Dios paga bien a los que deciden seguirle a Él. La verdad que al final Dios siempre paga y paga, sale a cuenta. Así que me gustaría que pudiéramos orar. Señor, te damos las gracias porque hoy hemos podido, Señor, estar un tiempo delante de tu presencia adorándote. Porque, Señor, es una bendición, Señor, poder olvidarnos de nosotros, Señor, y centrar nuestra atención en quién eres tú, Señor. Eres la persona más importante que existe, que ha existido jamás y que nunca dejará de ser, Señor. Y eres el que merece, Señor, nuestra devoción. Eres el que merece nuestra admiración. Y cuando lo hacemos, Señor, realmente tú vienes, Señor, y traes un tiempo de restauración a nuestras vidas, Señor. Oramos que en esta mañana tu presencia, Señor, nos hable y que de verdad podamos ser, Señor, transformados, Señor, al conocer la verdad, Señor, que tú nos expones en tu palabra, Señor. Oramos que tu presencia, Señor, nos ayude, Señor, a prestar atención y a aplicar a nuestras vidas aquello que sacamos de tu palabra. Amén. Como decía, en estas vacaciones el Señor nos ha dado un regalo que no esperábamos, y es que nos pudimos alojar en una casa donde habían otras familias cristianas. No lo teníamos planeado, pero las vacaciones nos desmontaron y entonces el Señor nos dio un regalo y se nos volvieron a montar. Entonces pudimos compartir casa, una casa muy grande, con diferentes familias que están trabajando en el ministerio en España. Y no hicimos nada, no nos pusimos a hacer un culto, pero el poder compartir con esas familias, ver cómo eran, desayunar juntos, cenar juntos, fue una bendición que ahora con el tiempo es como que va dando, lo saboreas mejor. Pudimos compartir tiempo con el líder de la iglesia cuadrangular a nivel de España. Pudimos estar con una familia de misioneros en Bolivia, que ahora habían regresado y nos contaban su experiencia de cómo habían escolarizado a las niñas. Las niñas se pudieron hacer amigas de esas chicas también, y fue una bendición porque ellos tienen referentes de otros niños que tienen otras cosas que hacer y hacen otras cosas. Y pudimos estar con, me acuerdo, la chica tenía 13 y la otra 14, niñas que no estaban con el móvil, era increíble, que estaban en la mesa y estaban jugando con mis hijas y decían, gracias mamá, hola. Y yo decía, oh, qué cosa tan rara. Experimentar cómo funcionan otras familias, otras dinámicas, fue muy bueno. Pudimos estar estuvimos en casa de unos misioneros que llevan más de 50 años en España, así que ellos conocen mucho la obra de cómo es aquí en España. Pudimos estar con una familia de misioneros de Canadá, con 4 niños, todos vieron. Yo decía, ¿se puede enseñar a los niños? Con 4 niños pequeños, todos todos sentados. Yo decía, ¿qué pasaba? Y toda esa experiencia a mí me enriqueció y me ayudó mucho. Además nos contó el chico, son menonitas, y el chico nos contó que su bisabuelo había tenido 17 hijos, de los cuales el único que escapó con vida en la época de la Segunda Guerra Mundial fue el abuelo. Todos los demás murieron, y murieron de muertes muy feas. Sus hijos muertos los dejaban morir de hambre, muy feo. Pero ver la vida de este chico, que era joven, creo, no sé, tendría 40 y algo, que siendo canadiense decide dejar todo y venir para dar su vida en Granada para evangelizar a los musulmanes, me chocó. Y dije, Señor, Dios paga y paga bien. Porque la verdad es que a veces no es económico, pero sí te paga con paz. Poder ver que en esa casa la gente se hablaba bien, se hablaba con respeto.
y me bendijo, y entonces me hizo pensar, digo, Señor, yo quiero escoger con quién me decido influenciar. Todos escogemos, ¿no? ¿Quién decido que va a influenciar e impactar mi vida? Y además este verano estuve leyendo en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, donde está los reyes que hubieron en el reino de Israel. Y pude leerlo desde otra perspectiva, no solamente saber que hay reyes, sino valorando las influencias que tuvieron los reyes. Porque en función de las influencias, así era el rey. Y en función de cómo era el rey, así le iba al país. Y la influencia es el poder de una persona para determinar la forma de actuar o de pensar de otra. Es un poder. Es una fuerza invisible que te hace inclinarte hacia un lado o hacia otro. De alguna manera es como que te empuja, ¿no? Te impulsa. Y es bajo esa dinámica es que nosotros también estamos. Nosotros como seres sociales nos relacionamos bajo unas dinámicas y una de esas dinámicas es la influencia. Entonces yo, sabiendo eso, que yo puedo ser influenciado, yo tengo que saber escoger quién va a influenciar mi vida. Yo tengo que saber escoger qué relaciones me convienen y cuáles no. Porque vamos a ser influenciados sí o sí o sí. Para mostrar esto, me gustaría, Bianca, si puedes poner, no sé si se va a ver muy bien, no quiero que os espantéis con los nombres ni que intentéis memorizar todo lo que voy a decir, solo que os quedéis con la idea, ¿vale? Uy, si lo puedes poner entero, no se ve, ¿verdad? Entiendo yo que no se ve, no se puede leer. Bueno, os hacéis una idea. Esto vendría a ser lo que son los reyes de Israel y de Judá. Arriba del todo, en esta primera franja, la batería hoy me va a molestar un poco, pero bueno, la primera franja está Saúl, David, Salomón. Es el tiempo en el que el reino fue un reino unido, ¿sí? Muy rápido. Y la franja de allí, que está en color rojo, serían los reyes que pertenecieron al reino de Israel. De ahí no hay mucho más que decir, simplemente que todos fueron malos, malísimos, malos, y el más malo de todos era Acab, ¿vale? Tampoco hay mucho más que decir. Simplemente decir que fueron diferentes casas, diferentes dinastías. ¿Qué pasa? Lo que vemos aquí es que después de Salomón hay una división del reino. ¿Por qué hubo esa división? Lo voy a contar en plan telenovela porque así se queda mejor, ¿vale? Salomón no lo hizo bien y en los últimos años comenzó a adorar a los dioses de todas las mujeres que tenía. Claro, eso fue algo que no le agradó a Dios. ¿Y qué pasó? Pues Dios dijo, voy a dividir tu reino, pero por amor a David, tu padre, no lo voy a hacer en tu vida, sino que lo voy a hacer en la siguiente generación. Roboam hereda un reino, todo unido, y cuando van a hablar con él los súbditos dicen, por favor, bájanos los impuestos porque vamos un poco ahogados, porque tal, si nos bajas los impuestos te prometemos lealtad para siempre, y será siempre la dinastía de David. Daros cuenta que esta dinastía sí o sí tenía que seguir, porque era la dinastía que Dios había prometido que ahí iba a venir el Mesías, ¿sí? Entonces, bueno, pues, por favor, bájanos los impuestos. Y Roboam toma una buena decisión. Dice, bueno, déjame pensar un día, iros para vuestra casa, que lo tengo que valorar. Muy bien. Y entonces pidió consejo a los ancianos los ancianos que habían también gobernado con su padre, que conocían un poco ya al pueblo, hasta dónde habían subido impuestos, bueno, que estaban un poco más metidos dentro de lo que era, conocían cómo era el pueblo, y también pidió consejo a sus amigos. ¿A quién siguió el consejo? A los amigos. Entonces, por seguir ese consejo de no, súbele los impuestos, no, asústalo más, no, ¿qué pasó? Se dividió el reino. 10 fueron para allá, para el reino del norte, y solo 2 se quedaron en el reino del sur.
hasta aquí bien. En todo lo demás, bueno, pues mira, más o menos intentó hacer las cosas como Dios les pidió. Su hijo fue Abdías, más o menos también igual. Y Asa, ahí abajo está Asa. Asa fue un rey bueno, ¿vale? Dice la Biblia que hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor. Hasta aquí todo bien. De hecho era bueno y Dios le envió profetas. Dios, que es más bueno que nadie, envía profetas a los reyes para ayudarlos a dirigir el reino. Porque muchas veces no sabían muy bien lo que tenían que hacer. ¿Voy a esta batalla o no voy a esta batalla? ¿Hago esto o no lo hago? No sabían. Entonces Dios enviaba profetas. Y el primer profeta que envía es Azarías. Y Dios usa a este hombre para que le dé coraje a Asa para hacer un montón de reformas religiosas. Entonces, durante el primer tiempo de Asa, él hizo muchas reformas muy buenas y muy positivas para el pueblo. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Pasó un tiempo y el rey de Israel, que entre ellos se peleaban, el reino de Israel y el reino del sur no se llevaban siempre bien y se peleaban. Entonces el rey de Israel invade al reino de Judá, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Asa en ese momento le pilla desprevenido, no estaba a lo mejor muy bien, y en vez de pedir ayuda a Dios, lo que hizo fue pedir ayuda al rey de Damasco. Esa ayuda no era gratis. ¿Qué era lo que hacía falta? Fue al templo y sacó todos los tesoros del templo, todo el oro, toda la plata, todo lo que necesitaba para comprar la ayuda. El rey de Damasco le ofrece la ayuda, pero Dios quedó disgustado. Y con ese disgusto, Dios envía en su bondad a otro profeta. Este profeta se llama Anani. Creo que es Anani. Sí, Anani, con H. Y le dice, mira, no tenías que haber confiado en el hombre. Dios te podía haber ayudado. Bueno, y Dios lo envía para exhortarlo, para ayudarlo. ¿Para qué estaban los profetas? Para ayudar. ¿Y sabéis lo que hizo Asa? No le sentó bien. ¿A quién le sienta bien que alguien le llame la atención? A nadie. ¿A quién le sienta bien que alguien lo confronte? A nadie. Pero hay que hacerlo porque es la bondad de Dios sobre tu vida si alguien te dice lo que estás haciendo mal. ¿Qué pasa? Que no le sentó bien. ¿Y sabéis lo que hizo? Pues dijo, mira, que no tengo ganas de aguantarte. A la cárcel y con cepo. Solo por decirle lo que era la voluntad de Dios. Entonces vemos que mientras el rey de alguna manera obedecía al profeta que Dios enviaba, ¿cómo iba todo? Bien. No obedeció y la cosa empezó a... Cuando uno recibe una exhortación o una confrontación y no reacciona de la manera adecuada, lo que está pasando es que nos distanciamos. Todos eso lo sabéis por los niños. Nos distanciamos. Y este hombre en un futuro tuvo una enfermedad en los pies y es una lástima porque dice en el versículo 12, a pesar de lo grave que era la enfermedad que contrajo en los pies, no buscó a Dios. Estamos hablando de un hombre bueno, sí. Ya hemos dicho que los de este lado eran todos malos, malísimos, malos. Los de allá eran pichi picha. A veces bien, a veces mal, según el profeta, según hacían caso, según así, ¿vale? Entonces, dentro de eso, Asa se podría catalogar como un rey bueno porque hizo muchas cosas buenas para el pueblo. Pero no supo confrontar bien, no supo reaccionar bien cuando le llamaron la atención. Él era el rey. ¿Quién va a llamar la atención al rey? Nadie. ¿Y qué pasó? En sus momentos que necesitó acercarse a Dios, no buscó a Dios. El no aceptar el consejo y la reprensión nos aleja de Dios. Rápidamente, al morir Asa, heredó el reino Josafat, un rey muy bueno que vio la gloria de Dios de una manera tremenda. Supongo que conocéis varios la historia de Josafat. El poder de Dios en el pueblo. Dios le dio una victoria milagrosa, espectacular, del libro. Y fue un rey muy bueno.
también este lo podemos catalogar como bueno. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que hoy en día está de moda decir, tuvo una amistad tóxica. ¿Sí, verdad? Bueno, pues era tóxica. Porque este hombre, el rey Josafat, coincide en el tiempo con el rey más perverso, junto con su mujer, que también era perversa, multiplicado por 10. Se hizo amigo. Yo no lo puedo entender, pero se hicieron amigos y hicieron alianzas. Entre esas alianzas era ir juntos a la guerra. Además de ir juntos a la guerra, hicieron que sus hijos se casaran. ¿Veis? Bueno, no sé, yo creo que no lo veis, pero bueno, si lo queréis luego se pasa por WhatsApp. Acab y Jezabel tuvieron una hija que se llamaba Atalía, que lo casaron con el hijo. Antiguamente esto de me llevo bien contigo y la manera de cerrar el trato es vamos a casar a los niños, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, fueron una guerra de la que perdieron. Él se expuso a un peligro que estuvo a punto de morir. Dios en su misericordia lo libró. Hizo negocios después no solo con el padre, sino con el hijo, con el otro rey que venía detrás, que acabaron en quiebra económica. Bueno, y todo era porque tuvo una relación que no le venía bien. Estuvo influenciado por personas que no le venían bien. Y atrajo, lamentablemente, mirad, los de aquel lado, los que vienen de la dinastía de David, tenían un poco la idea de el respeto al rey, un poco la idea de el respeto al culto a Dios, que no lo hacían bien, pero bueno, había esa idea ahí de fondo. Estos de aquí, estos era un culebro. Era mejor no ser rey porque te iban a matar. Entre ellos se mataban, entre ellos se hacían... Bueno, era así constante. Entonces no había un respeto ni al rey, ni a las normas de Dios, no había nada. Entonces, lo que hizo Josafat es atraer esa manera de funcionar a su propio reino, al casar a los hijos, ¿sí? Una pena de familia. Joram fue un rey malo muy malo, y acabó todo en peleas y fatal. El hijo se llamaba Ocosías y también fue malo. Fue tan malo que duró un año, pobrecito. Un año duró. Y dice la Biblia que, perdonad, que estoy buscando. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 22:4, los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Entonces, fijaros, las malas influencias te dañan a ti y dañan a tu próxima generación. Vamos a recordar. Yo sé que esto no es una clase de historia, pero da igual. Josafat, un rey bueno, buenísimo, bueno, que empieza a tener relaciones con alguien que no le convenía. Fruto de ahí casan a Joram con la hija de Acab. Joram un rey malo, Ocosías un rey malo, que duró nada más que un año, y cuando acaba el año, la abuelita, la tierna abuelita, que no era la abuelita de Caperucita, Atalía, es tan tierna que cuando se entera que su hijo ha muerto, ¿sabéis lo que hace? Aniquila a todos los descendientes de Ocosías, a todos, toditos, solamente quedó uno que tenía un año que lo escondieron en el templo. Cuando tú te juntas con las personas que no te convienen, no solamente te influencia a ti, te influencia a tu próxima generación. Porque tú dices, mira, yo sé que ese compañero de trabajo, que lo único que hace es blasfemar contra Dios, no me conviene, pero yo soy adulto y yo puedo aguantar eso y yo no me va a hacer nada. Pero ¿sabes una cosa? ¿A qué estás exponiendo a tus hijos? ¿Qué están escuchando tus hijos? Entonces, tus malas influencias, o sea, las influencias que tú recibes, que tú permites y son malas, te van a afectar a ti, pero van a afectar a tu descendencia. Ocosías, todos sus hijos fueron asesinados por su madre. En la misericordia de Dios, Joás sale y lo guardan en el templo. Lo tienen ahí escondido en el templo durante 6 años. Imaginaros cómo lo deberían hacer para que un niño de esos no llorara, no saliera corriendo por ahí, no rompiera las cosas del templo.
Pero la realidad es que estuvo en el mejor de los lugares y en la mejor de las influencias. Estuvo bajo el cuidado del sumo sacerdote, Joiada, y lo cuidó como si fuera el padre. Con 7 años lo coronaron y dice la Biblia que Joás fue un rey usado por Dios para llevar grandes reformas, fue uno de los reyes que también más se recuerda como de los mejores de Israel, después de David. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas 24-22, así fue como el rey Joás... aquí no. Bueno, hay un momento que dice la Biblia que mientras estuvo vivo Joiada, que era el sacerdote, Joás amó a Dios y fue un tremendo rey para Israel. Muere Joiada y él empezó a escuchar otros consejos que no eran los del sacerdote y abandonaron el culto a Dios, cerraron el templo donde él había vivido 6 años, lo cerraron y se fue a otro lado y empezó a hacer las cosas mal. Dios, en su misericordia, envía a otro profeta. Acordaros, cuando Dios envía a un profeta, lo hace para tocarle la moral al rey o para ayudarlo. Entonces, Dios envía a otro profeta, que era el hijo de Joiada. No sé si ya me seguís o ya os habéis perdido. Bueno, era el hijo de Joiada, del sacerdote que le había guardado la vida, le había cuidado. Y le dice, mira, no lo estás haciendo bien. Y le llama la atención, ¿por qué has dejado a Dios y te has ido en pos de estos dioses? ¿Y sabéis lo que hizo este buen hombre? No le sentó bien. ¿Sabéis lo que hizo? En el propio atrio del templo ordenó que lo mataran a pedradas. El tremendo rey, el tremendo hombre de Dios, hizo que mataran al hijo del que le había salvado la vida. ¡Qué culebrón, ¡Qué culebrón! Tremendo culebrón, pero da mucha pena. Porque dice la Biblia en 2 de Crónicas 24-22, así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Y vamos a ser realistas. De toda esta radiografía se podría seguir con la historia, pero ¿con qué te quedas? Sí o sí somos influenciables. Sí o sí. Y depende de ti el saber bajo qué influencia te vas a poner. Depende de ti decir, yo decido que esta gente tenga autoridad sobre mi vida o no. Pero sí o sí tú dices, es que hoy en día la gente es como muy individualista, yo a mi rollo, yo hago lo que quiero. Pero vamos a reconocer, vamos a ser sinceros, siempre vamos a ser influenciados por algo, por alguien. Pues entonces, adelántate y escoge bajo quién quieres estar influenciado. ¿Sabéis? Mirar, necesitamos personas que nos puedan corregir, que nos puedan hablar, que nos puedan llamar la atención y aunque tú no te sientes bien, tú puedas decir, vale, voy a hacerlo y voy a obedecer. Joás, mientras vivió Joiada, fue el mejor rey después de David. Murió Joiada y mató al hijo del que lo había cuidado. Aprendamos de estos ejemplos. Mirar, os dije que en estas vacaciones he podido visitar mucha gente, he podido ver gente que hacía tiempo que no veía. Y entre esos vi a mi monitor de cuando yo era adolescente de campamentos. Tenía 13 años, uno de mis monitores. Y para mí fue una bendición porque nos hemos ido viendo de manera intermitente. Pero cuando me casé con Adolfo estábamos en Andalucía, él estaba de misionero en Cabra, entonces fuimos un día a verlo a Cabra. Después, con el tiempo, pues él estuvo ingresado en Lugo, en Pontevedra, y fuimos allá a la UCI a estar con él. Y es una bendición ver cómo han habido personas que siguen a Dios y esas personas influenciaron e impactaron mi vida en un momento muy crucial de mi vida, en la adolescencia. La realidad es que cuando yo estaba en esos campamentos, me acordé con el tiempo, algunos compañeros no hacían las cosas del todo bien, no lo hacían. Y yo no me sentía muy bien.
conductas no eran las adecuadas, la manera de hablar, la manera de... Y yo no me sentía bien con lo que serían mis compañeritos del campamento. Y yo decidí distanciarme porque yo no quería participar de eso. Y esos monitores, que ya entonces me llevaban 7, 8 años y en esa edad se nota, me dijeron: Lidia, no te preocupes, vente con nosotros. Y yo, que tenía 13, iba con los de 20. Pero ahora miro para atrás, ahora no se nota la diferencia, antes sí. Y para mí, esas personas que he tenido una relación muy importante, fueron las que marcaron mi vida y me ayudaron a decir, se puede divertirse uno sin deshonrar a Dios. Y marcaron, ahora miro los compañeros de campamentos, y muchos no siguen a Dios. Entonces, cuando podemos ver las cosas en perspectiva, en la perspectiva del tiempo, ¿no? Cuando podemos ver con el tiempo y ver cómo, cuando uno escoge buenas relaciones, uno finalmente Dios lo premia. En aquel entonces yo me sentí muy sola. Bueno, dije: no, Lidia, no te preocupes, vente con nosotros. Y ellos influenciaron mi vida. Y en esta mañana a mí me gustaría decirte, ¿quién es tu joyada en esta mañana? ¿Bajo quién decides ponerte e influenciarte? Porque sí o sí te van a influenciar. El otro día hablábamos con Dana, porque Dana está orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le dije: Dana, deja de estar con los niños. Ponte con el Yayo. Ponte con la Alejandra, que es tu profesora de escuela dominical. ¿Por qué pensamos que los niños tienen que estar siempre todos juntos? No. ¿Bajo qué influencia te quieres poner? ¿Qué se te va a pegar? Volviendo a la definición de influencia, dice: es el poder de una persona para determinar la forma de actuar o de pensar de otra. Es una fuerza invisible que te hace inclinarte hacia un lugar o hacia otro. Es como aquello que te empuja y determina lo que vas a hacer. Y hoy en día hay una palabra que está muy de moda, que no es exactamente lo mismo. Los que son jóvenes lo van a entender mejor. Está la palabra influencer. ¿Os suena? Que no es lo mismo, lo que pasa que como que ¿vale? Influencer es una persona que en redes sociales tiene muchos seguidores, y entonces las compañías publicitarias lo ven y dicen, uy, y contactan con esa persona y dicen: mira, aunque tú seas una persona que en tus vídeos estés enseñando cómo cocinar sano, tú deja aparecer en tus vídeos una marca de champú, una tilita, una marca de una tila o algo, ¿vale? Y les pagan por eso. Ahora, no es lo mismo un influencer que una persona de influencia. Un influencer es alguien que está detrás de una pantalla, que te dice, que enseña cosas, o incluso puede opinar sobre cosas, pero no necesariamente sigue lo que está enseñando. Es decir, tú puedes decir: ay, come sano, pero a lo mejor el influencer no come sano. A ver, lo entendéis, ¿no? O sea, Messi no se come todos los cereales que promociona. No. Y Messi no se come todo el pan Bimbo que... ¿Entendéis? Entonces, simplemente le pagan porque aparezca ahí. Entonces, puedes decir cosas, pero no vivir en función de lo que estás publicitando. Una persona de influencia es diferente. Una persona de influencia es una persona que al estar en contacto directo con otra, transfiere su misma esencia. ¿Vale? ¿Por qué los hijos se parecen en la forma de reír, en la forma de hablar a los padres? Por el contacto directo, y es en ese contacto que hay una transmisión de lo que es la esencia en sí de la persona. ¿Entendéis la diferencia? Un influencer en la vida va a estar contigo realmente. Te dice lo que hace y ya está. Y en esta mañana Dios nos llama a vivir bajo influencia y a ser influencia. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder para hacer ¿qué?
para ser influencia. Recibiremos poder para ser la sal que sala, para ser la luz que brilla. ¿Para qué quieres el poder si no? Dios nos dio el poder para ser testigos, para que con tu manera de vida tú transmitas lo que es tu esencia a los que te rodean. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Quiénes te influyen? A veces venimos a los caminos del Señor, nos convertimos y ya decimos, de aquí yo con el Señor pa'lante. Sí, yo con el Señor pa'lante, pero yo necesito personas que me transfieran lo que ellos viven. Voy a explicar, voy a ver si no me hago yo un lío. Se dice de un ejemplo de una chica que trabajaba en una perfumería, ¿vale? Y ella no se echaba perfume nunca, pero ella iba a trabajar a la perfumería. Y entonces siempre que salía del trabajo le decían, ¡ay, qué perfume llevas! Ninguno, no me he puesto nada. Y al día siguiente, ¡ay, qué perfume llevas! Ninguno, si yo no me he puesto nada. Claro, ella no se ponía nada, pero ¿en qué ambiente estaba? En un sitio donde se respiraba perfume. Entonces, obviamente, estaba en el ambiente adecuado para que a ella el perfume le viniera encima. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú buscas en qué ambiente vas a estar y bajo qué influencia vas a estar, sí o sí al final, eso se te va a pegar a ti. Eso se te va a pegar a ti. Mirad, no en vano, ¿quién llevó el pueblo de Israel a la conquista después de Moisés? Josué. Josué fue el que nunca se despegó de Moisés. Hasta Aarón se despegó. ¿Quién fue el que subió y pagó el precio de estar 80 días en ayuno? Moisés, ¿y quién más? Y Josué. Entonces, ¿quién fue el que heredó la visión y el deseo y el llamado? El que estaba ¿con quién? Con Moisés. ¿Quién fue el que recibió la doble unción de Elías? Eliseo. ¿Eliseo quién era? El que caminaba, el que era un pesado. Elías le decía, vete ya para tu casa. No, vete ya. No, y era un pesado. Pero ¿quién fue el que heredó la doble unción? El que caminaba con él. En aquel entonces, no es que no hubieran pretendientes, habían escuelas de profetas. Y de todos esos, ¿cuál escogió Dios? El que había caminado junto a Elías. Porque cuando hay una influencia, hay una transmisión, la vida espiritual se aprende, se lee, uno busca en casa, pero hace falta caminar al lado de otro que sabe más que tú y que tiene una unción superior a ti, si quieres que se te pegue, si no, pues no hace falta. Si quieres que a ti se te pegue la unción de Benny Hinn, ¿con quién tienes que estar? Bueno, quien dice Benny Hinn como quien, cualquiera, ese ya es muy antiguo. Alguno nuevo, no sé. Dante Gebel. ¿Con quién tendrás que estar? Cerquita, no podemos irnos para allá. Pero tenemos personas de influencia aquí cerca. ¿Bajo quién decides caminar? ¿Quién recibe el título de hijo de Pablo? Timoteo. Timoteo fue el que le acompañó en los viajes. ¿A quién le dice Pablo, hijo mío, esfuérzate? Y cuando está a punto de morir, ¿a quién le dice que venga? Dice, Timoteo, por favor, ven tú. Y tráeme la capa y no sé qué más le dijo. Tráeme la capa y algo. Y los libros. Entonces, si tú quieres algo nuevo de Dios, busca a Dios, pasa tiempo con Dios, deja que la presencia, es la más importante, la presencia de Dios te influya, pero busca personas que influyan en tu vida. Que influyan en tu vida. Y si puedes mirar atrás, mira, estos días cuando comimos una vez con este matrimonio que lleva más de 50 años en España, y pudimos hablar de cómo empezaron la iglesia en Madrid, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, conocían a mis padres, y nos contaban batallitas que al final yo decía, ¡hala!
porque yo pensaba que yo tenía mucho que contar, y entonces me dice, no, pues yo viví en un piso más pequeño todavía y con un niño más. Digo, bueno, más ganado. Entonces, al final, tienes tanto que aprender de esos héroes de la fe, de esos gigantes, que al final algo se te pega. Por lo menos se te pega no quejarte tanto. ¿Quién es tu Moisés hoy en día? ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Elías? ¿Quién es? Si tú quieres ser usado por Dios, necesitas pasar tiempo con los que están en un nivel superior que tú. Lo que pasa es que hoy en día tenemos tanto miedo a endiosar a la gente que nos hemos ido al bando contrario. Yo no le cuento mis penas a nadie, yo no le rindo cuentas a nadie, por miedo a endiosar a la gente. Yo lo entiendo, ¿no? Pero realmente mirad, muchas veces en los retiros, cuando van a presentar a alguien en las iglesias que va a servir en el ministerio, eso se ve en los retiros de asambleas de Dios, cuando van a presentar a alguien, ¿qué es lo que hacen? ¿Se os ocurre? Imaginaos una pareja que va a servir, lo van a mandar de misionero a no sé dónde, o va a ser pastor no sé dónde. ¿Qué hacen con él? ¿Sabéis lo que hacen? Y le imponen manos. Puede ser algo simbólico. Pero sí que es verdad que hay un reconocimiento de que alguien superior te impone manos y de alguna manera te transfiere. No quiero que seas tu metafísica, pero sí que es verdad que oran por ti, porque hay un reconocimiento de que alguien con una unción superior y con una trayectoria superior te va a bendecir. Y es sobre eso lo que yo en esta mañana os quiero alentar. Aprendamos a buscar personas que estén para cuidarnos, para bendecirnos y para exhortarnos. Y cuando nos exhortan, no los matemos a pedradas. Porque hemos visto que ha pasado. Entonces, es importante, busca a esas personas. Y finalmente, antes de acabar, quería señalar dos aspectos importantes de la influencia. Número 1, es necesario pasar tiempo. Yo no puedo ser influenciado por alguien, ni se me va a pegar la unción de alguien si yo no paso tiempo con esa persona. Y si tú quieres algo, algo cuesta. A veces necesitas coger el bolso y decir, venga, me voy a la calle, quiero tomar un café contigo y quiero que me enseñes o hablar. ¿Cómo enfrentaste esto en tu vida? Mirad, estuve hablando con este chico que era mi monitor de campamentos y me decía, Lidia, antiguamente podíamos influenciar. Hoy en día los adolescentes están tan ocupados que tú puedes hacer el mejor de los retiros, la mejor de las reuniones. Puedes bajar el cielo a la tierra, puedes disfrazarte de Matrix, puedes hacer un mimo, pero están tan ocupados que no los puedes alcanzar. Seamos conscientes, quítate cosas de la agenda y decide ir a pasar un rato con el pastor. Sé sensible y no obstinado. Para ser influenciados necesitamos aprender a ser sensibles a las pequeñas voces, a los pequeños consejos. Y esta vez, yo me lo digo para mi vergüenza, estábamos en Galicia y empezamos a hablar en la playa con un matrimonio y no sé, empezaron a hablar y un montón de rato hablando y yo sentía, háblale del Señor. Y digo, ¿cómo me va a hablar el Señor si yo estoy en la playa, estoy en un bañador? Esto no queda muy bien. Y háblale del Señor. Y yo reconozco que en eso no fui guiada por el Espíritu, porque Dios me estaba hablando. Lo que pasa es que como que dije, esto no es el entorno. Si queremos ser influenciados por Dios y por las personas, aprendamos a obedecer en lo flojito. En esas pequeñas cosas que Dios te dice, llama a esta persona. Uy, no, pero a estas horas de la noche, llámala. El otro día Dios me puso a las 2 de la mañana
es llamar a alguien. Yo digo, no toca, le escribí un mensaje. Pero si eso lo haces, serás llevado por el Espíritu Santo, influenciado. Cuando te dicen el pastor o la pastora, yo me acuerdo cuando era pequeña me decían, Lidia, para la iglesia no se viene de esa manera. No era ni pecado ni no, a lo mejor es ponte una falda en vez de un pantalón, que no es ni pecado ni dejar de pecar, pero en eso aprende a ser influenciado, en esas pequeñas cosas. Como conclusión solamente quería decirte, no te dejes llevar por los influencers de hoy en día. Deja que haya una transmisión y una afectación real de tu esencia por personas con influencia. Deja las amistades tóxicas que sabes que no te están haciendo bien y comienza a buscar qué cosas tienes que cortar. Si empiezas a mirar, te vas a dar cuenta que muchas cosas te están influenciando en cómo eres tú. Y la mejor de las influencias, pasa tiempo en leer la Biblia y orar. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Somos transformados y somos influenciados por el contacto directo, no por la pantalla. Lo vuelvo a repetir, somos transformados por el contacto directo con la persona. Somos seres sociales, del tú a tú, no por la pantalla. ¿Quién corrige al niño? ¿El padre o la super nanny que está en la tele? El padre. El contacto directo. Busca en esta mañana, me gustaría que pudiéramos orar. Y si Dios ha hablado a tu vida, tú empieces a preguntarte, Señor, ¿qué cosas yo tengo que dejar? ¿Y qué cosas yo tengo que cortar? A lo mejor no te estás dando cuenta, pero hay alguien que te está influyendo en la forma que tienes de ver el cristianismo y la vida cristiana que no es bíblica. En tu manera de comportarte, cómo tiene que ser, yo qué sé. ¿Quién está influenciando en la manera que tú entiendes cómo ser un buen trabajador? ¿Cómo tiene que ser un noviazgo? Si te dejas influenciar en cómo lo hace el mundo, ¿cómo tiene que ser un noviazgo? ¿En quién te vas a fijar? En cómo lo vive la gente de la calle. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser un noviazgo? ¿A quién vas a buscar? ¿Con quién te vas a fijar? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen abuelo? ¿Cómo envejecer bien? Vamos a orar. Señor, nos damos cuenta que como personas, Señor, somos tan influenciables. Señor, y aunque te amamos y aunque queremos servirte y aunque nosotros a nivel personal, Señor, hacemos todo lo que pueda estar de nuestra parte, como hacía Asa, como hacía el rey Josafat, como hizo Joás, que eran reyes buenos, que tú los utilizaste, pero que en algún momento de su vida ellos no tuvieron las influencias adecuadas y metieron la pata. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes bajo qué nos queremos poner. Enséñanos, Señor, a buscar el cuidado de alguien que tiene una trayectoria más alta. Señor, y no es endiosar a la gente, no es dar gloria a alguien o a una persona, es, Señor, ser como Eliseo, desear lo bueno que hay en otros. Ayúdanos, Señor, a tener la misma pasión que tenía Eliseo,
de no dejar al ungido hasta que lo bendijera. Hacer como Jacob, Señor, que peleó hasta que tú lo bendijiste. Ayúdanos, Señor, a buscar las influencias adecuadas. Y ayúdanos a pasar tiempo en tu presencia para ser transformados de gloria en gloria, para que nuestro carácter sea como el tuyo, para que nuestra vida, Señor, ande según tus pasos, Señor Jesús. Queremos ver la vida como tú la ves. Queremos pensar como tú piensas. Queremos sentir como tú sientes. Y la única manera es pasando tiempo. Queremos, Señor, recibir esa esencia, Señor, que eres tú. Y también queremos aprender a saber recibir la esencia, Señor, de siervos tuyos que tienen tanto que darnos, enseñarnos y moldearnos, papá. Y me gustaría que tú, en silencio, en tu lugar, oraras y pidieras a Dios que te ayude a tomar decisiones.